Buenas tardes. En esta sesión, en este webinar, voy a aprovechar para contaros algunas claves, algunas pistas para internacionalizar las empresas que están en formato incipiente. Esta sesión la grabo el día 8 de julio de 2020 para las personas que estáis participando en la semana de aceleración de Mentor Day. Entonces, pues a todos y a todas, bienvenidos. Cuando estéis viendo este vídeo ya nos conoceremos porque habremos tenido contacto en la sesión del Mentor Vende y de todos modos, en el momento en que estoy haciendo esta grabación, pues ya conozco vuestros proyectos, aunque todavía en este momento no haya tenido la oportunidad de hablar con vosotros. Bueno, pues, ¿qué enfoque le vamos a dar a esto? ¿Por qué es importante o por qué Mentor Day incluye la internacionalización en las semanas, cuando estamos hablando en algunos casos de poner en marcha proyectos, de situaciones donde está el proyecto todavía bastante incipiente? Entonces, bueno, la razón de que esto se haga es porque las empresas, la internacionalización de las empresas es importante y es importante tenerla en la cabeza desde el inicio, desde que empezamos a pensar en nuestro proyecto. Vivimos en un mundo globalizado, los mercados son interdependientes, los esfuerzos necesarios para poner en marcha un negocio, pues en algunos aspectos se parecen a los esfuerzos necesarios para, una vez que el proyecto está en marcha, internacionalizarlo y, por tanto, en Mentor Day creemos que es importante que tengamos la vista puesta en esta necesidad que puede ser futura, pero que en algunos casos pues, puede tomarse en consideración desde el momento inicial. ¿Por qué es importante internacionalizar una empresa? Bueno, lo primero porque se independiza de los ciclos económicos del mercado local. Es decir, si está sucediendo, si en nuestro mercado estamos en una situación de crisis o en nuestro mercado vivimos en un mercado, en un país pues donde el fuerte de la economía, por ejemplo, es la agricultura, bueno, pues sus ciclos económicos estarán sujetos a unas determinadas características que nuestro negocio en un momento dado puede verse ralentizado por ello. Mientras que si estamos en diferentes países, pues ya los diferentes ciclos económicos de esos países nos pueden ayudar a compensar de alguna manera pues, situaciones que se están dando en uno de ellos y que podemos liberar por situaciones más favorables que se dan en otros. Además, lógicamente, si estamos en más de un país, pues tendremos un mercado más amplio, obviamente, por razones muy lógicas. En España, pues este caso no es demasiado grave, o en otros países que son países grandes, pero esto es más importante para empresas que empiezan su andadura en países pequeños. Entonces, lógicamente, el ampliar tu mercado pudiendo estar en varios países, a veces países incluso geográficamente, o ya veremos de qué aspectos, pero culturalmente cercanos, pues puede ser interesante. Además, las empresas que están internacionalizadas son empresas más rentables. Los esfuerzos de internacionalización obligan a revisar procesos, a mejorar el funcionamiento propio de la empresa y de alguna manera eso contribuye a rentabilizar mejor, aprovechar economías de escala, etcétera, etcétera. Y finalmente, diversificamos riesgos. A veces aspectos incluso relacionados con catástrofes naturales o naturales pueden poner en riesgo el éxito o el devenir de una empresa. Bueno, pues de alguna manera el estar en diferentes países minimiza estos riesgos. Por ejemplo, siempre me gusta poner como ejemplo, lógicamente no es una empresa incipiente, es una empresa muy consolidada, pero cuando se produjo el terremoto de Japón, el que dio lugar a la crisis de Fukushima y que con el consiguiente tsunami, pues una empresa como Toyota vio gravemente amenazados sus ventas en el mundo porque sus principales fábricas estaban en Japón. Bueno, gracias a que tiene fábricas en otros países y sobre todo fábricas de componentes, fábricas de piezas, etcétera, pues en un plazo muy corto, dada el enorme impacto que tuvo el terremoto,
sin embargo, en un plazo muy corto fue capaz de empezar a proporcionar pues las piezas necesarias y los vehículos a sus diferentes centrales en todos los países del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante también tenerlo en cuenta. AMEC es la Asociación Española de Empresas Exportadoras, de Empresas Industriales Exportadoras, y es quien ha hecho el estudio que ha dado lugar a tener en cuenta estas 4 consideraciones. Pero también es verdad que desde otros foros se ha llegado a la conclusión de que las empresas, al ser más rentables, son más competitivas y además la internacionalización genera mejor reputación. Es decir, desde el momento que una empresa puede comunicar a sus clientes, a su público, en su página web, etcétera, que es una empresa internacional que tiene sede en 2 o 3 países, eso ya contribuye a que la imagen que genera es una imagen de mejor reputación. Esta es una empresa buena porque es una empresa que está internacionalizada. Al final es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Como estoy internacionalizado, tengo mejor reputación y como tengo mejor reputación, posiblemente me será más fácil crecer e internacionalizar. Bien, ¿qué significa hacer la empresa internacional? Si yo os preguntara ¿qué consideras que hace que tu empresa sea internacional? Bueno, pues puede haber quien piense que internacional es una empresa, pues a lo mejor que tiene pues un centro de producción en otro país o que su empresa, su departamento de marketing está en otro país. Bueno, normalmente lo que hace una empresa internacional es vender en otros países. O sea, desde el momento que nuestro producto o servicio lo estamos vendiendo en otro país, ya podemos considerar que somos una empresa internacional. Internacionalizada, es decir, una empresa que exporta, podemos decir que es una empresa internacionalizada. Pero también hay que tomar en consideración que lo que verdaderamente hace que una empresa sea una empresa internacional es tener sede en otro país. Es decir, es tener no solo exportar sus productos, sino de alguna manera tener una sede comercial en otro país. Esa sede comercial puede ser un distribuidor o puede ser una sede propia o puede ser simplemente una oficina comercial. ¿De acuerdo? Bien, pues la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cualquier empresa puede ser internacional? Y yo os voy a adelantar. En principio, sí. Cualquier empresa puede ser internacional. Y para convertir una empresa en internacional o para hacer una reflexión sobre cómo internacionalizar nuestra empresa, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre los mismos aspectos que los gurús del marketing nos dicen que debemos tener en la cabeza cuando reflexionamos sobre cómo introducir nuestro producto o servicio en un determinado mercado. No sé si todos los que me estáis escuchando y los que estáis viendo esta presentación tenéis formación en marketing, habéis hecho algún curso, esto que voy a contar es súper básico, pero por si alguien no tiene formación en marketing y esto de las 4 P's que tenéis aquí no le dice nada, pues os hago un pequeño resumen. Los expertos en marketing lo que nos dicen es que para posicionar una empresa en cualquier mercado hay que basarse fundamentalmente y hay que reflexionar fundamentalmente en 4 aspectos que en inglés además empiezan por P y a esto se le llama las 4 P's del marketing. Estos aspectos son Product, Price, Place, Promotion. En español, estas palabras que muchas veces se traducen por palabras que también empiezan en español, que también empiezan por P, perdón, a mí no me gusta hacerlo así directamente porque esas palabras que normalmente empiezan por P en español, pues nos pueden confundir un poco. Lógicamente, product se traduce por producto y aquí no hay confusión posible. La primera reflexión que tenemos que hacer es sobre nuestro producto o servicio. La segunda palabra, que es price, se traduce por precio y efectivamente también ahí no hay confusión, tenemos que reflexionar sobre los aspectos relacionados con el precio. La tercera palabra es place, pero esto sí puede llamarnos a engaño si lo traducimos por plaza o, eh, o palabras parecidas. En realidad, la palabra adecuada es distribución. Es decir, la forma en que hacemos llegar nuestro producto o servicio a nuestros clientes. A eso en español lo llamamos distribución y esta sería la traducción correcta, ¿vale? Tenemos que reflexionar sobre la distribución de nuestro producto o servicio. Y la cuarta es promotion, que
tiene una traducción, lo que se llaman los falsos amigos, tendría una traducción directa en español que sería promoción. Pero no es correcto traducir por promoción, porque en español llamamos promoción a aquellas prácticas con las que conseguimos acelerar las ventas. Y no es el caso. La promoción, la promotion en inglés, son todas las actividades de comunicación que una empresa utiliza para comunicar al mercado quién es, dónde está, qué hace, cuáles son sus productos. Es decir, nosotros lo traduciríamos más por comunicación. Es decir, en español llamamos comunicación a no solo la publicidad, sino también la promoción, las relaciones públicas, las ventas directas, etcétera, que es a lo que se refiere esta cuarta P. ¿De acuerdo? Bueno, pues sobre estos aspectos, cuando ponemos un producto o cuando queremos montar una empresa y darla a conocer en un mercado, tenemos que reflexionar sobre estas 4 Ps. Bueno, pues cuando queremos internacionalizar una empresa, tenemos que hacer esta misma reflexión. ¿Cómo lo haríamos? Pues en el caso del producto, para empezar, debemos de alguna manera reflexionar sobre si nuestro producto, tal cual lo estamos vendiendo en el mercado local, podemos venderlo exactamente igual en ese otro mercado al que queremos acceder. Y aquí debemos pensar si ese tipo de producto, si ese producto va a funcionar tal cual está. Podemos pensar en su diseño, la forma, el color, aspectos, si es un producto de alimentación, estamos en la semana de aceleración de la gastronomía. Entonces, bueno, pues los productos de comer, pues hay aspectos como los sabores, los olores, etcétera. Es verdad que algunos de vuestros productos no tienen que ver con la gastronomía, pero en cualquier caso, y cuando hablo producto debemos entender producto y servicio, tenemos que reflexionar si tal como vendo en mi mercado local mi producto o servicio, tal cual está, lo puedo vender en otros mercados o tengo que hacer algún cambio. Por supuesto, dentro del concepto de producto entran los aspectos de envase, embalaje, la imagen, los etiquetados, las instrucciones. Y aquí ya tenemos clarísimamente, si nuestro producto tiene un etiquetado que está en español, pues si vamos a ir a un mercado donde el idioma no es el español, ya tenemos que hacer un cambio. Si nuestro producto necesita unas instrucciones, pues de alguna manera tendremos que estudiar las instrucciones, traducir las instrucciones a los idiomas de aquellos lugares donde lo queramos vender. Y finalmente debemos pensar en la normativa que aplica a nuestro producto. Nuestro producto, su comercialización está sujeta a una determinada normativa, pues ojo, porque a lo mejor en otros países la normativa es distinta. Por lo tanto, esta es la reflexión que tenemos que hacer. Lógicamente, si lo que estamos pensando es en servicios, pues de alguna manera tenemos que pensar en los conceptos relacionados pues, con el servicio, naturaleza y forma de prestación. Hay servicios que a lo mejor su prestación no puede hacerse igual en todos los países. Pensemos, por ejemplo, servicios de tipo personal, de tipo estético, servicios que requieren un contacto físico. Hay países donde ese contacto físico, incluso fuera de lo que sería la situación actual que estamos viviendo, pues donde el prestar servicios donde se produce un contacto físico, por ejemplo, entre hombres y mujeres, estoy pensando en masajes, en servicios de estética, etcétera, pues pueden tener unos condicionantes muy diferentes a los que pueden tener en nuestro país de origen, si es España, o en otros países pues, europeos, etcétera, comparados con los requisitos que pueden tener, por ejemplo, en países árabes. Por supuesto, los servicios también a veces van acompañados de etiquetados, instrucciones, etcétera. Y finalmente, por supuesto, la normativa que aplica a la prestación de los servicios, ¿vale? Por ejemplo, en Europa, la normativa relacionada con la prestación de servicios de viajes combinados, pues es una, pero a lo mejor esta normativa no es igual en los países de Latinoamérica o no es lo mismo en los países de Asia. Bueno, pues estas cosas nos pueden servir y debemos tomarlas en consideración. ¿Qué pasa con el precio? Pues el precio es lo mismo. Muchas veces podemos partir de la idea de, bueno, pues yo si voy a otro país, lo único que tengo que hacer es traducir mi precio a la moneda de ese país, o lo único que tengo que hacer es traducir mi precio al estatus económico de ese país. Bueno, no necesariamente. La estrategia de precio va mucho más allá de la traducción de un precio. La estrategia de precio tiene que ver con el concepto de producto, con el concepto de servicio y tiene que ver con cómo queremos posicionar en la mente de los clientes nuestro producto.
es indudable que todos tenemos en la cabeza que si un producto es caro, por definición, asumimos que, o mejor dicho, cuando digo caro, si un producto tiene un precio alto, asumimos que debe tener una calidad más alta que la de otro producto que tenga un precio bajo. Y lo contrario, o sea, y visto desde un punto de vista inverso, si un producto es de mayor calidad, es muy probable que tenga un precio más alto. Un ejemplo de esto lo podemos tener con los productos del grupo Inditex. En principio, la marca Zara, que en España es una marca de precio medio o incluso bajo, se está vendiendo en otros países, por ejemplo en los países de Latinoamérica, como un producto con precio premium. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el posicionamiento es diferente y esa estrategia nos puede servir para, primero, ser capaces de vender nuestro producto, que si no, a lo mejor con los costes de transporte, de distribución, etcétera, a zonas más lejanas de las zonas de producción podría encarecerse, pero de alguna manera, si somos capaces de posicionar ese nuevo precio, a lo mejor lo que podemos tener es incluso mejores beneficios. A nadie se le escapa que Inditex obtiene mejores rendimientos y márgenes mucho más saneados de sus ventas en el extranjero, en muchos países, que las ventas que puede tener en España, que es su país de origen. Por lo tanto, el precio también es una reflexión que tendremos que hacer. Distribución. La distribución es uno de los conceptos estratégicos dentro del marketing mix o 4Ps del marketing, que es como el marketing mix es otra forma de llamarlo. La distribución es estratégica. Muchas veces el afán por exportar un producto o el afán por tener esa internacionalización que nos da prestigio, nos puede mover a tomar decisiones de poner nuestro producto, nuestro servicio en manos de terceros locales. Eso tiene enormes ventajas, efectivamente puede acelerar el proceso de internacionalización y además tiene la ventaja de que es posiblemente más barato. Pero entraña ciertos riesgos. De alguna manera podemos llegar a perder el control de nuestro producto o servicio si esos acuerdos de distribución no se hacen con la suficiente reflexión. Entonces, bueno, pues esas decisiones también hay que tomarlas y ya digo, la estrategia de distribución es una decisión y por eso la he llamado estrategia, porque es una decisión estratégica que puede condicionar incluso el futuro de la empresa, ¿vale? Entonces, pues la decisión de si vamos a hacer una distribución propia, si la vamos a hacer con o sin establecimiento, si vamos a hacer distribución online, pues es una reflexión importante que debemos hacer y que yo creo particularmente, yo lo creo personalmente, pero además los expertos nos dicen que no debe tomarse a la ligera. La decisión de cómo gestionar la comunicación de nuestra empresa, lo que vamos a decir de nuestra empresa. Bueno, pues es también, la comunicación no se considera un elemento estratégico dentro del marketing mix, pero en el proceso de internalización es muy importante. ¿Por qué no se considera estratégico? Bueno, porque normalmente se consideran estratégicos aquellos aspectos que nos condicionan a medio y largo plazo. Afortunadamente, la comunicación en un momento dado la podemos revertir. Si hacemos una campaña publicitaria y no nos funciona, bueno, pues la publicidad es bastante efímera en el recuerdo de las personas y, hombre, aunque existen las redes sociales y ahora ya las cosas perviven más tiempo, no cabe duda que es más fácil de revertir que una decisión a lo mejor en la distribución. Bueno, pues entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de trasladar nuestra comunicación? Bueno, pues vamos a hacer una comunicación global, es decir, desde nuestro punto de origen, vamos a decidir la estrategia de comunicación. Todas las decisiones de comunicación las vamos a tomar centralizadamente, o la comunicación, o vamos a permitir que en nuestras, llamémosle, sucursales o las delegaciones de los países tomen la decisión sobre la comunicación que van a hacer allí. ¿Vamos a tener una imagen global, una imagen reconocible en todo el mundo, o vamos a adaptar nuestra imagen a los condicionamientos locales? Esto parece baladí, pero es una decisión también importante. Determinadas imágenes no necesariamente tienen que funcionar bien. Hay determinados negocios en los que el aspecto local y los de alimentación, por ejemplo, es significativo, es decir, el pensar que
hay comunidades que no les gusta de alguna manera estar en manos de empresas, entre comillas, colonizadoras. Es decir, esto es una multinacional que viene del extranjero, mientras que para mí lo importante es la producción local. No tenemos más que ver los enormes esfuerzos que hace, por ejemplo, una empresa como Lidl para transmitirnos que sus productores, que los productos son locales, o el esfuerzo enorme que está haciendo Amazon en intentar demostrar que la mayoría de las empresas que venden en Amazon en realidad son productores locales, pequeños, etcétera. Pues este tipo de cosas las tenemos que de alguna manera tomar en consideración. Si los grandes lo están haciendo, será por algo. Y, por supuesto, en la comunicación, aspectos como los costumbres, los valores, los gustos, son absolutamente críticos. Aspectos incluso sencillos como los colores. No olvidemos que algo tan básico como que el negro sea el color del luto en los países occidentales y, sin embargo, el color del luto sea el blanco en determinados países de Oriente. Bueno, pues las connotaciones que pueden tener los colores en la comunicación pueden ser absolutamente críticos. Bien, y una vez puesto encima de la mesa estos 4 aspectos, este proceso de reflexión que tendréis que hacer, alguno puede estar pensando, bueno, esto es demasiado complicado, estas reflexiones yo en estos momentos bastante tengo con reflexionar sobre ello para poner mi producto en el mercado local como para encima planteármelo para el mercado, para otros mercados internacionales. Bueno, no vais desencaminados, es decir, internacionalizar una empresa cuesta trabajo. Esta diapositiva que comparto con vosotros lo que trata de poner en contexto es que efectivamente el proceso de internacionalización pues no es sencillo. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues de alguna manera aquí lo que estamos viendo es en las columnas verdes, la columna verde es el porcentaje de empresas de menos de 3 años que hay en esos países. Es decir, serían empresas emprendedoras. Consideramos como empresas emprendedoras pues aquellas que tienen menos de 3 años de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que vemos aquí es una selección de países, lógicamente no están todos los países del mundo, pero sí hay una cierta distribución por regiones en la que vemos pues, el porcentaje de empresas. Como vemos, bueno, pues hay países donde pues, un país como Japón, por ejemplo, pues tiene bajos niveles de emprendimiento, pero es que es hasta cultural. En Japón las empresas nacen para vivir eternamente, o sea, ellos hacen planes estratégicos a 100 años. Muchas de las empresas más antiguas del mundo son empresas japonesas, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas pues las debemos tomar en cuenta. Muchos países pequeños, si nos fijamos, bueno, luego está Canadá. Canadá es un país donde pues sí hay altos niveles de emprendimiento, pero si os fijáis, donde hay los máximos niveles de emprendimiento suelen ser países pequeños, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces además son países, pues como el caso de Angola, que es llamativo. Angola pues ha tenido años de guerras, de convulsión, pues es lógico que sus empresas sean jóvenes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en la columna verde. ¿Qué estamos viendo en la columna azul? Pues como veis abajo en la leyenda, la columna azul son porcentajes de empresas de menos de 3 años cuyo, cuyo cuyas ventas internacionales, es decir, que venden al exterior más del 25% de sus ventas. Es decir, podemos decir que ese es el porcentaje de empresas internacionalizadas. Es decir, de empresas jóvenes que han conseguido internacionalizarse. Como veis, son porcentajes muy pequeños, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que esta diapositiva pone en contexto que la internacionalización no es fácil, no es fácil. ¿Tenemos que pensar en ella? Ya luego haré algunos comentarios. Sí, tenemos que pensar en ella. Pero no es algo que yo os vaya a poner ahora encima de la mesa y decir, ya estáis tardando porque las empresas se internacionalizan en el mundo y vosotros, como no lo habéis pensado, vais por detrás. No es el caso. Es más, algunos de vosotros, algunos de vuestros proyectos, ya lo veremos, nacen internacionales. O sea, cuando estamos hablando de plataformas donde le estamos dando opción a pues, plataformas de viajes, por ejemplo. No tiene ningún sentido, o sea, hay plataformas de viajes locales, pero las plataformas de viajes, por definición, en un mundo globalizado como en el que vivimos, son negocios globales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tranquilidad en las masas, si algunos no habéis pensado en la internacionalización de vuestra empresa, porque efectivamente tampoco pasa nada y además cuando os pongáis a ello, tampoco cortarse las venas si no sale a la primera, porque no es un proceso sencillo, ¿de acuerdo? Bien,
Y ahora pensemos, hemos dicho, no es fácil, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las barreras? Bueno, pues las barreras son muchas, son estas que tenéis aquí. Las barreras son los idiomas. Eh, Mi producto, pues, tiene unos condicionantes y pues yo tengo generada una comunicación, pues, un acompañamiento al producto, un etiquetado, etcétera. Pues si me voy a otro país y el idioma es diferente, pues todo eso lo tengo que tomar en cuenta. Aquí tenemos pues alguna explicación bueno, en Europa hay 23 idiomas, en África 33, en Latinoamérica hay 2. Los países, ¿por qué es importante pensar que los diferentes países son una barrera? Pues porque los países entre sí, como digo un poco más abajo, pues tienen fronteras y el cambiar de país, el mero hecho de cambiar de país, pues ya implica unos costes, porque los costes, los cambios por la frontera muchas veces van acompañados de pues aranceles o impuestos, etcétera, ¿vale? Otro aspecto limitante pueden ser las monedas, el manejar diferentes monedas. Y no pensemos tanto en que voy a tener que trabajar en una moneda distinta como que voy a trabajar en una moneda que es inestable. Por ejemplo, pensad, desafortunadamente, en Latinoamérica en estos momentos hay algunos países que, claro, nosotros vistos desde Europa, pues nos cuesta trabajo entender, pero pensar que podemos tener cambios en la moneda que cambian en las semanas y en los meses. Yo os puedo contar una anécdota. Hace poco impartí un curso donde había varias personas de Venezuela y me contaban como anécdota que cuando iban a la farmacia a encargar determinados medicamentos y les decían que les iba a venir la semana que viene, automáticamente preguntaban que cuánto les iba a costar. Claro, se quedaban, les costaba trabajo entender que el precio del medicamento era el que era y que la semana que viene iba a costar lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues el trabajar el tener este concepto de la moneda, pues lo tenemos que tomar en cuenta. No tanto por la moneda en sí, que también, porque el cambio de moneda implica unos costes, como por el hecho de que la moneda puede no ser tan estable en otros países. Aspectos como las regulaciones, esto es fundamental, hablaremos de ello. La legislación, si nuestro producto, sobre todo estamos hablando de alimentación, nos podemos encontrar con que tenga regulación específica. Si utilizamos una determinada materia prima, que puede tener una regulación específica en un país. Es verdad que vivimos en un mundo global, pero ojo, porque no es tan global como podemos creer, ¿vale? Decía las fronteras, los aspectos culturales. Los aspectos culturales nos van a afectar fundamentalmente en la naturaleza del producto, en la prestación del servicio, en la forma de comunicación y en algunos aspectos hasta en la forma de distribución. Es el comportamiento de las personas locales, de las organizaciones locales que se van a ocupar de comercializar nuestro producto o de los usos locales comerciales, pues pueden afectar a la distribución de nuestro producto o servicio. Y luego hay otros dos aspectos que ya no son objetivos, ya no tienen que ver con el concepto de internacionalización, sino que son más propios de nuestra situación empresarial. Y aquí voy a hacer hincapié en las empresas españolas, ¿no? Desafortunadamente, en las empresas españolas se constata una falta de preparación. O sea, muchas empresas españolas que no se han internacionalizado es porque no saben hacerlo y porque no conocen las herramientas que tienen a su disposición para internacionalizarse. Es verdad que afortunadamente, aunque el origen haya sido un aspecto negativo, es decir, la crisis de 2007 pues puso a las empresas en la tesitura de que, puesto que se cerraban los mercados locales, había que pensar en exportar y en abrirse a mercados internacionales. En aquel momento se produjo una enorme expansión de la internacionalización de las empresas. Las empresas verdaderamente exitosas fueron las que fueron capaces de exportar, de internacionalizarse, y eso ha ido mejorando nuestra cultura de internacionalización, ¿vale? Bien, desde el momento que conseguimos un cliente extranjero, las barreras desaparecen. El proceso de aprendizaje que te da el hecho de conseguir un cliente, de que ese esfuerzo de internacionalización, haberlo solventado, aunque sea, hombre, yo he exagerado un poquito aquí, ¿no? No es conseguir uno solo, pero de alguna manera ayuda el de pronto empezar a hacer, aunque sea pequeñas ventas en el extranjero, hace que las barreras mmm, desaparezcan, porque el proceso de aprendizaje que hemos tenido que pasar para conseguir esas ventas ya nos sirve para, de alguna manera, continuar en el proceso, ¿no?
Bien, ¿qué hemos aprendido? Y ahora ya que estoy hablando específicamente de Mentor Day. ¿Qué hemos aprendido en Mentor Day en estos años de trabajar de hacer dos cosas, de trabajar con empresas que están iniciando su andadura y con empresas que han iniciado su andadura en mercados internacionales y con empresas que han venido de otros países a pasar esta semana con nosotros y de alguna manera han compartido esa experiencia, ¿no? Porque algunas de las empresas, sobre todo las que vienen de fuera, pues muchas veces no solo vienen para que les ayudemos en su proceso de crecimiento y puesta en marcha, sino que muchas veces vienen con la idea de acelerar su proceso de internacionalización, ¿de acuerdo? Entonces, yo me gusta, no quiero enrollarme, es decir, bastante ya estoy hablando, pero me gustaría resumir en dos aspectos fundamentales. Uno, tener esa visión de internacional desde el principio, pero no acelerar el proceso demasiado. Es decir, desde el momento en que ponemos en marcha un negocio en el siglo XXI, debemos asumir que vivimos en un mundo global y que no podemos pensar que nuestro mercado local está protegido porque nuestro negocio sea muy local. Porque efectivamente nuestro negocio puede ser muy local, muy offline, muy metido en el día a día. Es decir, yo puedo tener un bar que sirve los productos típicos de la zona. Pero eso no quiere decir el hecho de que yo no quiera ir a otro sitio a vender los productos o a elaborar los productos de otra zona, sino que me conforme con los míos, no me garantiza que otra empresa no se dedique a hacer comida local o a montar restaurantes locales en todo el mundo. No nos engañemos, no es imposible. Es decir, yo puedo ahora mismo iniciar un negocio que consista en yo voy a generar los mejores restaurantes locales de 7 países o en 15 ciudades de 7 países. Es cuestión de planteármelo, ¿vale? Y lo que haré es ir al sitio, aprender. Y al final, a lo mejor tienes tú que tienes tu restaurante local, pues esa empresa te compra, pero a lo mejor simplemente se instala a tu lado. Entonces, ojo, eh, la idea de tener esa visión puesta en que tenemos un mundo alrededor, un mundo globalizado, debe servirnos a lo mejor no para irnos nosotros a otro país, pero sí para estar vigilantes y atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso también es importante tener esta idea. O sea, yo no estoy en mi localidad, yo estoy en el mundo. Y en el mundo no estoy solo. Entonces, a lo mejor yo no quiero abrir un restaurante en otro país, pero tengo que mantenerme atenta a lo que está pasando en otros sitios, porque a lo mejor vienen otros de fuera a, a instalarse al lado mío. O, además, puedo desaprovechar oportunidades. Y esto en el mundo de la gastronomía se está dando cada vez más, incluso en otros aspectos, por ejemplo, del comercio, que es, a lo mejor resulta que aunque yo no quiera instalar mi restaurante en Noruega, a los noruegos les gusta y a lo mejor puedo recibir reservas anticipadas de turistas que vienen de Noruega y que quieren ya tener reservada su mesa en mi restaurante. Por lo que sea, porque yo hago cocina local, pero resulta que eso en Noruega encaja muy bien. Bueno, pues esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Acordaos, desde el momento que yo vendo fuera, ya soy internacional. De alguna manera, si yo empiezo a tener clientes que son capaces de reservar mi mesa o, como propone uno de vuestros compañeros, incluso comprarse bonos para comer en mi restaurante de forma anticipada, es decir, soy capaz de vender mis menús, por así decir, o mis bonos de forma anticipada en otros países, de alguna manera estoy internacional. O sea, ya tengo clientes en otros países, clientes incluso que son capaces de pagar antes de venir, ¿vale? Entonces, tengamos esa visión puesta, es un poco lo que hemos descubierto, hay que tener esa mentalidad, pero tampoco volvernos locos. Es decir, que funcione bien tu restaurante de aquí, asegúrate de que efectivamente esos clientes extranjeros que vienen son regulares, les gusta, te dan buenas opiniones y tal, y a lo mejor es el momento de
dentro de un par de años montar un restaurante en Noruega, porque tampoco nadie te garantiza que los noruegos no digan, no, no, a mí lo que me gusta es ir a Tenerife, al restaurante de comida típica de Tenerife, pero no me pongas un restaurante de comida típica de Tenerife en Noruega, porque eso no, ya no me interesa tanto. Bueno, pues esos aspectos son los que hay que tomar en consideración. Tener esa visión larga, esas luces largas, pero tampoco volvernos locos. Y la segunda es muy importante, aprovechar los agentes de atracción y expertos en cada país. Es decir, nosotros, en cada país, y en nuestro caso, en cada comunidad autónoma, en cada región, hay muchas entidades públicas, privadas, público-privadas, que están ayudando a las empresas a internacionalizarse. Las hay que ayudan a las empresas locales a salir fuera y las hay que ayudan a las empresas de fuera a venir aquí. Es decir, nos podemos aprovechar de las dos cosas. Si yo tengo una empresa en Andalucía y quiero irme a Bolivia, pues puedo ponerme en contacto con la entidad andaluza que ayuda a las empresas andaluzas a irse a Bolivia o a irse al extranjero y me puedo poner en contacto con la entidad boliviana de la ciudad que sea que me va a ayudar a instalarme allí. Bien, pues estos ejemplos que os he puesto aquí son 4. ICEX es una entidad, es una empresa pública, el Instituto de Comercio Exterior, pero que es una empresa pública que está en todo el país, en todas las comunidades autónomas y con la que vais a poder hablar posiblemente mañana, posiblemente. Eso os lo confirmará Alma. Normalmente siempre participa en el Mentor Financia de Mentor Day. Entonces, bueno, ICEX tiene 2 cabezas, la cabeza de ayudar a las empresas extranjeras a venir a España y la cabeza de ayudar a las empresas españolas a salir fuera. Proexca es el equivalente al ICEX, pero en Canarias. Extenda es el equivalente a Proexca, pero en Andalucía. Y el Basque Trade and Investment es el equivalente a ellos, pero en el País Vasco, ¿vale? Bueno, yo he puesto aquí 4 ejemplos, pero en todas las comunidades autónomas existen estas oficinas. Y como os digo, no solo en las comunidades autónomas, sino en otros países. En todos los países existen. Yo también aquí pongo 3 ejemplos, Pro Perú, Pro Chile y Pro México. Bueno, pues estas entidades existen en Argentina y existen en otros muchos países. Buscadlas, enteraros. Muchas de estas entidades, igual que hace el ICEX, tienen oficina física en los otros países. Con lo cual, si alguien está en Colombia y quiere venirse a España, además de la entidad colombiana que le ayuda a salir al exterior, tiene allí una oficina del ICEX que le va a ayudar a venir a España, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante que lo sepáis y que lo manejéis, ¿vale? Bien, ¿por qué Europa? ¿Por qué aquí hemos hablado de las ventajas de Europa? Bueno, normalmente nosotros trabajamos con empresas que suelen venir de Latinoamérica, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos pensado que es interesante comentar las ventajas que puede tener Europa para estas empresas que vienen de fuera, sobre todo, ya digo, de Latinoamérica. Pero también es verdad que Europa es un continente súper interesante para los europeos. Entonces, ¿por qué? Pues somos 500 millones de habitantes. Tenemos un PIB anual de 16 billones de euros, 16 billones europeos, es decir, 16 millones de euros. Más importante o más significativo para nosotros que el PIB anual puede ser el PIB per cápita, que nos da una idea de la disponibilidad económica que pueden tener las personas o las empresas. Estamos hablando de 31.000 euros de PIB, 31.000 euros de PIB per cápita al año. Y un factor que a mí me parece mucho más interesante es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, para si hay alguien que no lo conoce, es un índice que se elabora incluyendo o añadiendo al PIB aspectos relacionados con el bienestar de las personas, no necesariamente desde un punto de vista tan monetario. En el índice de desarrollo humano se introducen aspectos como el número de médicos por 100.000 habitantes, el porcentaje de población escolarizada, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera lo que trata de indicarnos no es solo este promedio de dinero que se supone que todos deberíamos tener disponible y que sabemos que de alguna manera no es exactamente así por las posibles desigualdades que pueda haber, sino que lo que trata es de
identificar hasta qué punto las necesidades humanas están resueltas en esos países. Entonces, yo creo que es importante saber que en Europa este índice, su máximo valor es 1, y en Europa todos los países tienen un índice de desarrollo humano superior a 0,81, que es el menor. Concretamente, a título de curiosidad, os indico que 0,81 es el de Rumanía. De alguna manera, todos los países europeos tienen un índice de desarrollo humano muy superior. Os puedo decir que los países nórdicos incluso están por encima de 0,9. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto nos da una indicación, sobre todo en vuestro caso, que la mayoría o que muchos de vosotros ofrecéis productos dirigidos al consumidor final, bueno, pues de alguna manera nos da una idea de las disponibilidades económicas que pueden tener vuestros posibles clientes, ¿vale? Es verdad que estamos en unas circunstancias atípicas, que la COVID va a generar cambios en los mercados importantes, pero bueno, no nos engañemos, Europa tiene ahí unos colchones y tenemos de alguna manera unos mecanismos de solidaridad que, bueno, la situación es difícil, pero de alguna manera yo creo que hay empresas que están funcionando, personas que están pudiendo no solo pues no solo comer, sino incluso pues disfrutar de unos ciertos niveles razonables de bienestar, ¿no? Bien, ¿cómo son las barreras a la internacionalización en Europa? Bueno, pues los idiomas son 23, que existe. Las culturas son 49. Tenemos muchas veces la tendencia a pensar que Europa, incluso que lo que llamamos el mundo occidental, Europa y Norteamérica, pues tenemos una cultura homogénea y eso no es cierto. La realidad es que los aspectos culturales en muchos negocios, sobre todo en los negocios dirigidos al consumidor final, pues tienen todavía mucha relación con los gustos culturales. El tema de las comidas, aquí es verdad que estamos en la semana gastronómica, aunque ya digo, vuestros negocios no necesariamente tienen que ver con la gastronomía, pero no cabe duda que los aspectos gastronómicos son clarísimos, es decir, los gustos gastronómicos son todavía muy locales. Entonces es verdad que ya la cocina internacional de alguna manera está en todas partes, pero bueno, muy adaptada. Monstruos como McDonald's pues todavía tienen que ajustar sus productos y su forma de comercializar en el mercado europeo, ¿no? Bueno, pues sí, hay 49 culturas asequibles. Yo lo que me atrevería a decir es que, bueno, son culturas, pero no son diferentes culturas, pero no son incompatibles, son asequibles. Cualquiera de nosotros podría perfectamente vivir sin mayor problema en cualquier país europeo y posiblemente cualquiera de nuestros productos, por muy local que hayamos hecho el diseño, se podría adaptar con mucha facilidad a la cultura de cualquier país europeo. Y luego he puesto tachado las regulaciones, las fronteras y las monedas, porque bueno, tenemos la idea de que como existe un mercado único, una Unión Europea, pues todas las leyes son iguales, no existen fronteras y no existe diferencia de moneda. Bueno, vamos a entrar un poquito en detalle. Lo voy a pasar muy rápido. Efectivamente, tenemos una zona de Europa donde hay 27 países que forman parte de la Unión Europea y bueno, los países de la Unión Europea pues tienen una cierta homogeneidad regulatoria. Pero cuidado, tampoco es la panacea universal. Hay algunas normativas que efectivamente son de obligado cumplimiento y además iguales en todos los países. Y esta flecha amarilla que veis en la diapositiva lo que nos indica es de las diferentes tipos de normativas europeas las que van de mayor a menor obligatoriedad. Los reglamentos son obligatorios para todos los países. En el momento en que se promulgan, igual para todos los países y además con el texto con el que se han publicado. Es decir, no hay matices, no hay adaptación. El reglamento, aquí os pongo dos ejemplos, el reglamento de la Unión Europea de 2015, el 478, y el tan conocido 679 de protección de datos, que son dos reglamentos que entraron, concretamente el 679 entró en vigor en julio de 2018, si no me equivoco, y bueno, pues nos generó pues esa revolución que todos vivimos de tener que adaptar, de recibir 17.000 correos donde se nos pedía que confirmásemos que estábamos de acuerdo con que se nos mandara la información, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que os decía, los reglamentos entran en vigor al mismo tiempo en todos los países de la Unión Europea y con el texto con el que ha sido promulgado. Las directivas están en el segundo nivel
de obligatoriedad, y seguro que habéis oído hablar de las directivas, o esta norma obedece a la directiva europea, pepito. Las directivas son de obligado cumplimiento, pero se transponen a la legislación de cada país y para ello se les proporciona un plazo. Por lo tanto, es normal que si una directiva, como en este ejemplo que os pongo, es de 2011, esta directiva ya esté traspuesta a la normativa de todos los países, porque normalmente los plazos que se dan depende de la naturaleza y de los acuerdos que se decidan, pero normalmente 5 o 6 años suele ser un plazo razonable o un plazo genérico en la transposición de directivas. Concretamente, la Directiva 83 del año 2011, por ejemplo, España la transpuso muy rápidamente, la transpuso en una norma el año 2012. Lo que pasa que es verdad que luego lo que ha hecho es refundir toda la normativa. En España existe una normativa del año 2017 donde se ha refundido pues todo lo que tenía que ver con esta directiva y más asuntos. Pero, por ejemplo, en esta directiva de derechos de los consumidores, España fue muy rápida. En el año 2012 ya teníamos nuestra ley de consumo. Las decisiones no son, o sea, son de obligado cumplimiento, pero no afectan a aspectos generales. Las decisiones son de obligado cumplimiento, pero normalmente aplican a aspectos concretos, a colectivos concretos o a negocios concretos, con lo cual debemos tener en cuenta que si nuestro negocio obedece a una decisión de la Unión Europea, pues esa decisión afecta a todos los países. Luego, probablemente, la normativa será la misma en todos los países. Y finalmente, las recomendaciones y los dictámenes ya no son de obligado cumplimiento. Por lo tanto, si nosotros hemos adaptado por ejemplo, nuestro producto está sujeto a una recomendación que España, imaginemos que estamos en España, que en España no se ha tomado en consideración, pero en Francia sí, pues resulta que cuando nos queramos ir a Francia, pues a lo mejor tenemos que adaptar algo de nuestro producto o servicio. Pues estas cuestiones debemos conocerlas. ¿Cómo las podemos conocer? Bueno, para los que estamos en España, existe una página web, si ponéis guía práctica para hacer negocios en Europa, bueno, esta presentación os la pasará Alba, con lo cual esto es un enlace activo, como podéis ver. En esta página está por sectores, ¿vale? Como veis, aquí tenemos dirigir una empresa, fiscalidad, vender en Europa, y aquí de alguna manera lo que podemos hacer es encontrar información relativa a los diferentes sectores, a diferentes productos. Obviamente no es exhaustivo, pero es muy completo. Entonces, bueno, pues esta página, que es una página de la Unión Europea, pues simplemente nos da información de partida. Esto nos puede dar una información de partida. Yo, de todos modos, considero y recomiendo siempre que cuando de verdad queramos abordar el proceso de internacionalización en serio, contemos con los profesionales adecuados, que pueden ser profesionales que incorporemos a nuestro proyecto, a nuestra empresa, o que contratemos empresas expertas que hay, ¿vale? El proceso, o contemos además con el asesoramiento de estas entidades que os digo que ayudan a la internacionalización, ¿vale? Pero también estas entidades os recomendarán, porque sé que lo hacen, bueno, que merece la pena que en la empresa haya un perfil que sea capaz de implementar un proceso de internacionalización, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa con las fronteras? Bueno, pues es verdad que en Europa hay libre circulación de personas, capitales y mercancías. Ahora, con las restricciones propias de la COVID, pero efectivamente, pues hay libre circulación. Entonces, entre los países de la Unión Europea, que son los que tenéis aquí abajo como países de la Unión Europea, entre esos países de la Unión Europea hay libre circulación de mercancías, personas y capitales, ¿vale? Reino Unido, como lo veis, está en cursiva, subrayado. En rojo está, ahora os explico por qué, pero en cursiva y subrayado, porque es verdad que el estatus del Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, pero es verdad que hasta el 31 de diciembre de este año mantiene las mismas condiciones que cuando estaba en la Unión Europea, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que aparece en rojo? Lo que aparece en rojo son los países que además forman parte del llamado Espacio Económico Europeo. ¿Vale? En la lista de arriba tenemos los países Schengen, que son los países que en su día firmaron el acuerdo de Schengen para la libre circulación de capitales, productos y personas. ¿De acuerdo? Lo que tenéis de alguna manera en las dos listas es, bueno, pues veréis que hay países que firmaron Schengen y no forman parte de la Unión Europea, países de la Unión Europea que no están en el acuerdo de Schengen. Está Suiza, que
perdonad, está Suiza, que firmó Schengen, no forma parte de la Unión Europea y además no forma parte del Espacio Económico Europeo, aunque tiene un acuerdo con el Espacio Económico Europeo y con todos los países de la Unión Europea de libre circulación, un acuerdo bilateral, ¿vale? Por lo tanto, es verdad que la situación y los acuerdos pues, pueden ser un poco complejos, pero la realidad es que en Europa, salvo casos muy particulares, pues tenemos libre circulación de personas, mercancías y capitales. ¿Y qué pasa con las monedas? Bueno, aquí lo que tenemos, decíamos que en Europa hay 49 países. Es verdad que hay países de la esfera, tenemos todos los países de la antigua Unión Soviética, que algunos de ellos están en la Unión Europea, pero algunos todavía no. Es verdad también que la Unión Europea es una unión de 27 países, pero sin embargo el euro solamente circula en 21 países. Eso quiere decir que cuando hacemos negocios internacionales, esto es importante, debemos distinguir el que yo tenga que tener en cuenta que mi producto se va a vender en un país con una moneda distinta y por lo tanto pues tendré que verlo en el etiquetado, etcétera, etcétera. Y otra cosa distinta es cuando yo venda a otro país, si yo estoy haciendo procesos de exportación o importación, porque en esos casos normalmente los procesos de exportación e importación no se hacen en la moneda local, se hacen en las monedas de referencia, que en estos momentos fundamentalmente son el euro y el dólar. Y de hecho yo os puedo decir que yo estuve hace unos años comprando en China, justo cuando empezó la crisis de los años 2006-2007, donde el euro se fortaleció mucho respecto del dólar, y empecé en el año 2006 haciendo las operaciones con China en dólares y en el año 2008 ya estábamos haciendo las operaciones en euro. Los chinos preferían que les pagásemos en euros en vez de en dólares. Vale, bueno, pues entonces, de alguna manera, el euro es una moneda de referencia, igual que lo es el dólar, y las grandes operaciones se hacen en monedas de referencia. Pero es verdad que tendremos que tener en cuenta que si queremos que nuestro producto se comercialice físicamente en países que no tienen euro, pues en el etiquetado del producto, si tenemos que poner el precio, pues ese precio tendrá que ir en la moneda local, ¿de acuerdo? Y tendremos que asumir que ese producto se va a vender en el equivalente correspondiente de la moneda local. Es verdad que muchos de vosotros habréis tenido la experiencia de que hay países donde si vamos con euros, aunque la moneda que circula no es el euro, nos aceptan los euros. Vale. Una cosa es que nos acepten los euros y otra cosa es que tú en ese país puedas vender tu producto en euros. Es completamente diferente, ¿vale? Luego, a la hora, ya digo, de etiquetados, etcétera, pues lo tenemos que tomar en consideración. Y bueno, con estas consideraciones que he puesto encima de la mesa y ahora sabiendo lo que sabéis, vuelvo al principio. O sea, la pregunta es, ¿por dónde vas a empezar a internacionalizar tu empresa? Yo lo que os recomendaría es que introduzcáis el tema de la internacionalización, si no lo habéis hecho ya, que por lo que yo he podido ver en los proyectos, pues ya algunos de vosotros seguramente lo estáis planteando desde un punto de vista pues consciente, o sea, no solo porque el negocio de por sí esté en una plataforma a la que se tiene acceso internacionalmente, sino porque os lo hayáis planteado. Pero los que no, pues yo lo que os diría es, dentro de vuestro proceso de puesta en marcha del proyecto y de toma de decisiones posteriores que tengáis que hacer, incluid una reflexión sobre la internacionalización. ¿Vale? Bueno, y con esto, por mi parte, pues nada más. Bueno, aquí tenéis mi dirección de correo electrónico. Como ya digo, cuando estoy grabando este seminario, bueno, pues todavía no habré hablado con vosotros, pero cuando lo veáis vosotros esta tarde, pues ya me conoceréis, me habréis visto la cara incluso. Y bueno, lo que os animo es que ahora lo que me gustaría es que abriésemos un pequeño pues, momento de conversación al que me voy a poder incorporar y me gustará oír pues, vuestras consideraciones, algún comentario que tengáis que hacer y sobre todo os animo a que comentéis vuestras experiencias, los que de alguna manera ya tengáis esta reflexión hecha o hayáis tenido alguna experiencia de internacionalización o tengáis ya clientes en otros países. Y bueno, pues sin nada más, aquí lo dejamos y muchísimas gracias.